19 minutos y ya está el doctor. ¿Cómo lo extrañamos, Doc? Bienvenido el Doc Ariel Sabio, nuestro médico cardiólogo. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien. ¿Bien, contento? Y después de las vacaciones. ¿Vuelta a la realidad? Vuelta a la realidad. Uno ya va aterrizando. La realidad argentina. La realidad, claro. La agarró justo, Doc, con el dólar. ¿Alcanzó o le viene la tarjeta? Sí, habíamos tenido una preparación previa, así que no hubo problema. Está bien, perfecto. Bueno, Doc, hipertensión refractaria o resistente, que es como comúnmente es más se conocida conoce. Como refractaria, pero resistente también es una palabra adecuada. Yo recién le decía, claro, científicamente, cuando lo enganché así un poco, no estaba distraído, estaba viendo el tema del día, pero justo le pregunté, ¿es esta presión que se resiste a bajar? O sea, cuando sube no quiere bajar. Sí, hay una definición que la vamos a Yo se lo digo así vulgarmente, hablar muy bien, pero claro, es la hipertensión que se resiste a bajar luego de haber tratado al paciente con 3 drogas o con 3 medicamentos, por lo menos, incluyendo un diurético. Perfecto. Pero acá tenemos varias cosas para hablar con respecto a eso. Perfecto. Porque no todas son refractarias. Y no todas son resistentes, porque depende a veces del tratamiento médico previo o depende del cumplimiento del paciente hacia... también puede tener mucho que ver con los cuidados que el paciente tenga. Claro, los cuidados del paciente, cuando le damos el tratamiento a veces no hay una adherencia total o un cumplimiento Hoy me olvidé, total. mañana hoy como la tengo normal no me tomo la medicación. Exactamente, todo lo que hemos venido hablando en otros programas. A mí me gustaría empezar con una pequeña definición para que quede claro de entrada. Tenemos la hipertensión secundaria, que es la que está provocada por otra enfermedad. Esa hipertensión se cura. Bien. Se cura definitivamente curando la causa que la está provocando. Y la hipertensión primaria es aquella que es multicausal, o sea que tiene muchos mecanismos y es la hipertensión esencial. La hipertensión que se desarrolla en la edad adulta y hasta que somos ya adultos mayores. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, ya definimos un poquito lo que fue la hipertensión refractaria. Se define científicamente un paciente que ha sido tratado con 3 drogas, incluyendo un diurético, y que no responde. Bien, bien. Pero el problema de no respuesta a veces nos califica en una pseudo hipertensión resistente. Entonces, a veces por causas médicas. Es decir, no hemos tratado al paciente con todos los medicamentos que corresponde. Recordemos que la hipertensión a veces no responde a un solo medicamento justamente porque tiene mecanismos varios. ¿Es como no dar en la tecla con el medicamento? No, necesitamos a veces darle 2 medicamentos, un medicamento, a veces 3 medicamentos. Porque hay varios mecanismos que actúan sobre esa entidad nosológica, esa enfermedad llamada hipertensión. Entonces, la terapéutica actual es dar varios medicamentos en dosis bajas e irlos subiendo hasta las dosis plenas. Bien, según la evolución del paciente. Según la evolución del paciente, según las condiciones del paciente. Tengamos en cuenta que hay pacientes que son hipertensos leves, hipertensos moderados o hipertensos severos. Bien. Y bueno, ahí tenemos un abanico de cosas y el paciente ya viene bien tratado, o sea que desde el punto de vista médico está todo bien. Tenemos que indagar en la pseudo hipertensión refractaria o resistente, que es lo que hablamos recién. Por ejemplo, hay pacientes que no toman la medicación simplemente por los efectos colaterales. Entonces, o manejan la medicación no como lo indicó el médico, sino como a ellos creen. Pero esto es peligroso. O sea, ¿para qué van al médico entonces? Claro, lo que sucede es que el paciente se toma la presión, por ejemplo, en la mañana, dice, tengo la presión baja, entonces hoy no me tomo el medicamento. Claro, muchos he escuchado eso, como no, tengo normal la presión, ¿para qué me voy a tomar el medicamento? Claro. Esto es pésimo que hagan eso. Y los tratamientos actuales dicen que hay que tomar la medicación en forma permanente, en forma regular, independientemente de la presión que tenga el paciente. Bien. Porque los medicamentos actuales lo que tienden es a regular la presión a largo plazo. Bien. Nos lleva más o menos 20 días en regular a un paciente hipertenso. Claro, por eso es necesario que por más allá de que tengan la presión normal, que sigan con el tratamiento que les dijo el doctor. No importa que no tengan la presión alta, igualmente hay que tomar la medicación. La medicación tal cual se indicó. Entonces ahí viene lo que nosotros llamamos la educación del paciente. Cuanto más
conoce el paciente de su enfermedad y cuanto más información le damos nosotros, tenemos la posibilidad de que haya un cumplimiento mayor de parte del paciente. Claro, bien. Entonces les explicamos todo esto que estamos hablando y les explicamos cuáles pueden ser los efectos colaterales. En caso de que aparezca un efecto colateral, no tienen que suspender la medicación. Nos consultan y vemos cómo podemos contrarrestar Claro, esos efectos colaterales. Pero siempre con la supervisión del médico, ¿no? Siempre con la supervisión del médico. Eso es fundamental, porque la relación médico-paciente se tiene que establecer desde un principio, la confianza que tiene que tener el paciente hacia el médico, porque nos va a llevar un tiempo. Hay personas o pacientes que piensan que esto es algo mágico, o sea, que con un medicamento ya está, se curan. Claro, y no. Y no es así. Requiere de un tratamiento prolongado. Porque son enfermedades crónicas. Son enfermedades crónicas, entonces el tratamiento va a ser de por vida. Y luego, bueno, de evaluar varios aspectos relacionados al tratamiento y relacionados al paciente en sí. Sí. Cuando ya vemos que el paciente sí está cumpliendo, conoce su enfermedad. El otro tema, antes de seguir, es que a veces cuesta mucho dar, por ejemplo, 3 medicamentos en el día. Cuesta mucho darlos y que se los tomen. Y que, claro, por ejemplo, si repartimos las dosis en 3 veces al día, que Sí. a veces es ideal, Sí. el paciente no tiene adherencia porque se olvida de una dosis o porque le resulta difícil por el trabajo, por las actividades diarias. Claro, por todas las responsabilidades que por ahí se vuelan las cosas, ¿no? Cuando, Claro, sí. en este momento las cosas vuelan. Como dice, También. es todo rápido, ¿no? Hay que recurrir al celular y anotarlos ahí. Eso es lo que les recomendamos con Claro. los smartphones inteligentes ahora. Ponemos la alarma y cuando suena la alarma, Totalmente. tenemos, No hay forma de olvidarte no hoy. hay forma de olvidarse. Eso es algo fundamental. Y después pasamos a los pacientes que realmente tienen esta hipertensión, que vienen generalmente derivados por otros colegas y lo que no es muy frecuente, pero nosotros lo vemos frecuentemente porque no pueden controlar la presión adecuadamente. Estos son los pacientes que toman la medicación que les recomienda el doctor, no se olvidan ninguna pastilla, hacen todo el tratamiento y aún así no pueden bajarla. No pueden bajar la presión a valores normales. Claro, La valores tienen normales. un poquito más baja de cuando empezaron, pero recordemos que los valores normales cada vez van más abajo. O sea, antes se decía, cuando éramos mis abuelos, por ejemplo, Sí. que para un abuelo de 80 años, 18, 11 estaba bien. Pobre. Claro, Y pero, partían, no pero, sabían de qué, si está bien el abuelo, tenía 18 once, imagínate. Claro, pero era ese el concepto científico. Sí. Los conceptos científicos van evolucionando y a través de los trabajos científicos que se van haciendo, nos damos cuenta que cada vez con presiones más bajas el paciente vive más. Ah, bien. Y ahí también tenemos que individualizar. Por ejemplo, hay pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia aórtica y no podemos bajar mucho la presión mínima. Claro. Entonces tenemos que individualizar a cada paciente. En particular, pacientes jóvenes requieren otros medicamentos. Claro, por eso esto tampoco de ir y consultar, ay, a mí no me hace efecto. A mí el que me da mi doctor me hace un efecto bárbaro, me baja la presión inmediatamente. Y entonces toman el que le dijo la vecina o la tía o la abuela, y esto está pésimo, porque no todos lo somos iguales. Cada uno, por eso lo que destaca usted, Doc, ir viendo caso por caso y paciente por paciente. O sea, ¿por qué a uno le pasa una cosa y a otro no? Claro, por ejemplo, Son dos no mundos es lo distintos. mismo un paciente de raza negra, por ejemplo, o sea, Sí. de color, un afroamericano, que suelen tener hipertensiones, o sea, son muy hipertensos y requieren tratamientos muy específicos. ¿Ah, sí? No es- claro, por ejemplo, con diuréticos y otros medicamentos. Y no es lo mismo un paciente joven. Claro, también. Ujú. No es lo mismo un paciente que tiene 80 años, 90 años. Ahí podemos tener un margen superior para, digamos, que la presión pueda estar un poquito más alta. Bien, claro. Entonces por ahí los familiares se obsesionan en tener 12,6 de presión y el paciente no lo tolera, tiene que tener 14,9. Claro, pues por eso es Con cada un uno margen, es un claro, mundo diferente. es un mundo diferente. Pasemos entonces ahora a lo que nos compete hoy día, que Sí. es la hipertensión refractaria o resistente. Entonces dijimos 3 drogas, incluyendo el diurético, y no logran mantener Baja. la presión. Entonces hay que hacer toda una serie de evaluaciones. Una de ellas es la presurometría, o sea, el control de presión de 24 horas. ¿Es el aparatito que te colocan? El aparatito que se coloca Sí, y que que- nos permite obtener una medición de presión horaria o cada media hora de acuerdo a la programación. Bien. Ahí podemos entonces también
discriminar los pacientes que tienen hipertensión de consultorio o de guardapolvo blanco, que se llama a veces, o los pacientes que vienen con presión normal, pero cuando están en casa tienen la presión alta. Ah, bien. Y este sistema de medición es fundamental. Cada vez lo indicamos más porque nos habla de pronóstico. Y el pronóstico para nosotros es fundamental. Nosotros no solamente trabajamos sobre el valor numérico de la presión, trabajamos sobre los órganos que se dañan, que le llamamos órganos blancos, entre ellos las arterias, el cerebro y el corazón, y el riñón también. Entonces, damos medicación para que no solo la presión esté normal, sino para que haya una protección sobre esos órganos. Ah, perfecto. Y eso es fundamental. Bien, llega el paciente que refractario o resistente al tratamiento y tenemos que hacer todas estas evaluaciones. Una vez que ya está catalogado, el paciente cumple con la medicación, está bien medicado, ya está catalogado como resistente, tenemos que hacer otras terapéuticas. Entre ellos, agregar un medicamento que ahora está aprobado y se llama espironolactona. Estoy diciendo solamente la droga, claro. Y suelen andar muy bien. O sea que hay solución. Sí, para todo. O sea, para todo, gracias a Dios, o sea, hay solución. Aquel paciente que nos está escuchando y se siente identificado, o sea, ir al doctor porque hay solución justamente para abordarlo. Hay solución para abordarlo. Y si todavía no tenemos resultados, hay algunos tratamientos intervencionistas, por ejemplo, la dilatación de la arteria renal o la desnervación del riñón, también puede hacer que el paciente se vaya normalizando. Bien. Pero eso ya es como última instancia. Bueno, por eso, el paciente lo que tiene que hacer, como ya lo dijimos, el doctor también lo dijo, se va al consultorio, analiza su caso con el doctor en particular y allí él le va a dar el tratamiento seguramente adecuado para que cada uno pueda normalizar su presión y no esté preocupado, porque eso también tiene sus consecuencias cuando no se trata, cuando no se toma el tratamiento. Claro, la hipertensión, recordemos que es el asesino silencioso. Recordemos que no da síntomas, o los síntomas son muy solapados. Muchas personas todavía tenemos el tema de la cefalea. La cefalea se presenta en muy pocos casos. Entonces el paciente dice, bueno, no tengo cefalea, no y la persona, trato. Y por ejemplo, perdón, Doc, que le corte, no. La persona que tiene, ¿no?, la hipertensión y que por allí obviamente no logra, toma la medicación y demás, ¿cómo se da cuenta que todo el tiempo que baile, que le sube, que no tiene la presión? Porque todo el tiempo usted le recomienda a la persona hipertensa que se tiene que tomar la presión, tanto en la mañana, mediodía, noche, o sea, o ¿cómo se dan cuenta que no hay forma de bajarlo? O sea, que más allá de la medicación no se les baja, no se les normaliza. En general esos pacientes vienen derivados. Ah, vienen derivados. Vienen derivados. Pero de todos modos lo que usted pregunta es muy importante. Es bueno tomarse la presión diariamente. Bien. Sin llegar a ser obsesivos. Claro, a 2 segundos. Porque claro, así como cuando van al consultorio y le tomamos la presión, la expectativa de la toma de presión hace que suba un poco la presión. En casa también En casa pasa lo mismo, porque viene la nieta, le toma la presión a la abuela y también la pone en situación. Se pone nerviosa y se le sube la presión. Se le sube la presión. Por me miedo llaman por teléfono me dice, doctor, la abuela tiene la presión alta. Bueno, está bien. Hágala descansar un rato, una hora, tómesela de nuevo. Bien, ¿lo ideal es en la mañana, mediodía y noche? Lo ideal es, sí, en la mañana, porque tenemos como el ritmo circadiano, sube un poco la presión. Bien. Al mediodía puede ser antes de almorzar o después de almorzar. Y después, alrededor de las 20 horas, sería la próxima toma. Y quizás antes de acostarse, si somos, digamos, bien ordenados en esto. Claro, ¿no? somos sin pasar a ser obsesivos. A hacer la obsesión. Doc, como siempre, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y vamos a seguir estando en contacto porque... Pero obvio, ya volvió, ya lo rescatamos. Ya volví y creo que vamos a hacer... ¿Va a recuperar las clases? Las clases. ¿Va a recuperar los días que no ha estado? Acá lo esperamos, Doc, hay muchos temas para hablar. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Me voy a la cocina, nos vamos directamente, un placer, con el postre este rico que nos tiene preparado Vicky, que nos va a enseñar a hacer a todos, que son facilísimos los elementos.